¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video que posiblemente salga el sábado en la noche para tener la charlita que tenemos cotidianamente, sobre todo para aquellos amigos que siempre están pendientes de que haya una charlita, de que haya una ida y vuelta, que disfrutan el contenido del canal. No tengo novedades demasiado alentadoras de mi amigo Rocky. Muy probablemente cuando este video se vea, él ya no esté entre nosotros. Con el dolor del alma, porque verdaderamente el que perdió a un amigo de tantos años me puede comprender. Otra persona quizás piense, quiere que lo vean, quiere llamar la atención. La verdad que el que piensa eso, ni que se lleve el paquete para Mendoza, que se vaya la reputísima madre que lo remil parió. El que piense que yo hago este video porque quiero que me vean, que no se lleve este paquete para Mendoza, que se vaya directamente a la reputa madre que lo parió. Y si tiene huevos, que me lo diga en la cara en la calle. Hago este video porque me acabo de comunicar con gente que está allá y ya dijeron que el panorama no es alentador, que los que se quieran despedir. Así que bueno, nada, muy probablemente cuando este video llegue a ustedes, eh, mi amigo Rocky ya no esté, pero bueno, quiero que sepan que conocí a una de las mejores personas, una de los, uno de los tipos más derechos, más confiables. La verdad no iba a dejar morir a nadie. Tipo noble, tipo de verdad, tipo a la antigua. Eh, la verdad que, bueno, nada. A veces me arrepiento de haber pasado, si bien teníamos una rutina, un momento de encuentro, una hora de tomar un café, un mate. Como mínimo 3 veces a la semana nos cruzábamos. Pero me arrepiento mucho de haber dedicado tiempo quizás a personas que no se lo merecían y ese tiempo no haberlo invertido en él. Pero bueno, nada, amigo, si espero nunca tener que subir este video, si lo subo es porque inevitablemente ya pasó lo que iba a pasar. Sé que ahora, para los que crean o no, ya está descansando, ya no sufre, ya no están invadiendo su cuerpo, ya está, ya no hay dolor. Quedan maravillosos recuerdos, innumerables cantidades de historias, innumerables cantidades de anécdotas, algunas, la puntita, el 3% debo haber contado acá en el canal, de los viajes a la costa, me arrepiento hasta de haber mandado a Baco la llave que me olvidé arriba del tanque en su casa. Pero bueno, ya está. Bueno, nada. Les agradezco a los amigos si se quedaron a ver. Videíto de sábado en la noche, calculo. De todas maneras, esto lo van a ver un lunes, un domingo, un sábado o un viernes. Vamos a seguir con la temática o tratar de seguir con la temática, dado que bueno, nada. Después quiero que sepan que les voy a mostrar mi pedazo de vía de tren, dado que todos tenemos un pedacito, o da la sensación de que todos tenemos un pedacito de vía de tren a raíz del comentario que hizo Patricio Garay, que yo desde ya trato de no desacreditar tan bruscamente los dichos de una persona, pero bueno, las tuercas a las que él se refiere o los bulones a los que él se refiere, si bien yo no soy ferroviario y lejos estoy de conocer, pero es mecánicamente imposible apretar esas planchuelas que tienen un nombre que ahora en este momento no me lo acuerdo, pero sí lo sé. Pero son unas planchuelas agujereadas, a veces con 4, a veces con 6 agujeros, que unen dos pedazos de rieles. Después, el riel no es que es cuadrado en su parte superior, sino que tiene un chanfle, un ángulo, donde van las ruedas. En ese ángulo van las ruedas para que el tren y los vagones doblen, porque si no
se saldrían, se descarrilarían. Pero bueno, yo tengo una Stilson de 24 pulgadas, está justo detrás de las cajas, la deben haber visto en tantos videos, esa es de 24 pulgadas, bueno, sé que la usaban los ferroviarios, pero no para las tareas que describía Patricio Garay. Sé que eso ha desencadenado algunos comentarios, algunos chisporroteos entre el amigo Gregorio y bueno, y él, pero bueno, no tenés razón, Patricio, la verdad que esos bulones no se pueden apretar con otra cosa que no sea un tubo o una llave especial, que generalmente la utilizan parados, trabajan parados. Y esto los he visto yo trabajando. O sea, hay bulones cabeza cuadrada y no es cabeza cuadrada recta, sino que es cónica. Y tienen una T que tendrá, no sé, más de 1 metro seguro y lo trabajan desde acá, desde esta altura. Es mucha la fuerza que se imprime, pero es imposible apretar las planchuelas con la Stilson. La verdad que es imposible. Las tuercas quedan adentro, es imposible que se pueda lograr eso. De hecho, algunos de los materiales que se han sacado de las vías de tren y demás en distintas estaciones, yo he contado hasta el cansancio que he comprado cortafierros realizados con los mandos de cambio de vía y ese tipo de cosas que andan dando vuelta. Tendría que localizar alguno que por ahí, acá tengo uno a la vista. Bueno, estos cabezones que son prácticamente ingastables, o sea, uno los va afilando. Este particularmente es corto, pero yo ya le había encargado al muchacho que me los proporcionaba, que no lo vi más, dejó de aparecer. Andaba con su bicicleta con no menos de 100 kilos de fierro y bueno, ya le compraba en forma a granel, porque algunos les daba Eduardo, otros a los pibes que estaban obviamente trabajando con él, que querían por ahí empezar solos, y uno les descontaba los cortafierros, puntas, barretas, bueno, montones de herramientas que están hechas con ese acero. Después en una época empezó a fabricar estribadoras, herramientas grinfas. Grinfas le compré algunas, pero no me gustaban como estaban hechas, dado que bueno, yo vengo de desarrollar yo grinfas y no me gustaban, pero eran funcionales. Si bien no son herramientas que utilizo todos los días, las 24 horas, pero bueno, nada, las he comprado y la verdad que me han dado el resultado. Se ve que el tipo sabía de fragua, sabía templar, sabía de todo, porque nunca, miento, 2 veces se han quebrado cortafierros en su filo, se los he dado de vuelta, me los ha cambiado en el momento y después los ha forjado de nuevo y templado de nuevo. Así que nada, no sé cómo llegamos a esto, pero bueno, la esencia del videíto o la charlita de hoy era abrir la segunda caja, video para la saga abriendo las cajas del Tano, que vamos a ir por la de madera. La de madera debería tener herramientas, debería tener herramientas antológicas, muchas ya vistas por ustedes. El amigo Miguel me sugería que me haga una especie de trípode. Quiero que sepan que tengo todas las herramientas y entendí el concepto de él, que él quería hacer como una especie de resorte, que yo lo tengo en una lámpara, eso, pero bueno, ya no lo uso como lámpara. Así que bueno, la caja es esta. Me quiero dar a la tarea en algún momento de pintarla, pero me gusta conservarla así, antigua. Espero que se aprecie ahí lo que hay dentro. Y lo vamos a ir describiendo. Después, bueno, haré lo mismo que hice con la anterior, que en algún vivo o en algún otro videíto guardaremos las unidades. Pero vamos a comenzar por esta tenacita de 7 pulgadas.
En un extremo venía para sacar clavos y en el otro para perforar latas. Yo, evidentemente, antes de guardarla, la retoqué con la moladora para, bueno, que esté prolijita, pero viene para sacar clavos y para perforar latas. Ahora, desde que el maestro X tiró eso a la cancha, todos mostramos cómo las herramientas sirven para eso. Perdón. Sé que muchos van a decir, eso ya lo dijo el maestro X, bueno. La herramienta tiene esa funcionalidad. Después tenemos de la muy antigua escuela una pincita universal de 6 pulgadas, recontra acero al carbono, bueno, recontra no aislada, pero se podía trabajar. Muy década del 90, la verdad. Creo que si agarro un alambre lo corta, un cable no, porque capaz que ya se ve la luz, o sea, sí se ve la luz. Pero bueno, fue una hermosa unidad en su momento. Después tenemos sacabujías en distintas medidas. Había muchas medidas de lo que es bujías. Generalmente estábamos acostumbrados a ver las de 13-16 y después quizás las de 5 octavos, pero bueno, también estaban las de 14, las que a los que nos gustaba mucho el tema karting o ese tipo de cosas, estábamos familiarizados con las bujías hexagonales de 14 milímetros. Y este, bueno, es un tubo para 19 y 22 con esa finalidad, ¿no? Estas particularmente se compraban en las estaciones de servicio, en las YPF. Me acuerdo de la YPF, que ya lo he contado muchas veces, había como una especie de casa de repuestos y vendían todo lo que es herramientitas, fusibles. Bueno, esta es una francesa, como están viendo, de 8 pulgadas, muy antigua, de la marca Gedore. Ya no se lee ni siquiera su nombre, pero es Gedore. Ha quedado debajo del banco. En algún momento la he sacado, la he restaurado, dado que yo trabajaba mucho con estas herramientas. Pero la gasté. A la de 8 pulgadas la gasté. Así que bueno, la puse en la caja de los recuerdos, llamémosle. Después tenemos llaves de 2 bocas. Bueno, Inafor 17-14. 3/4 11-16. Muchos preguntarán, de todas las que tenés, ¿por qué guardaste esas? Porque no son medidas comunes. No les quiero mentir, pero llaves Inafor de 2 bocas de 17-16, 17,16, debo tener no menos de, no sé, no les quiero faltar a la verdad ni parecer un pedante, pero debe haber 6 o 7. Varias de ellas nuevas. Bueno, uno de los tantos, ¿no?, destornilladores de PH eternos. La verdad que tengo varios acá en el baúl de los recuerdos. Otra tenacita, en este caso de 6 pulgadas, sin ningún tipo de cota. Bien de la década del 90, ¿no? La usaba para tareas varias. Bueno, usos generales, ya no sé. Después, bueno, la pinza de punta para mecánica. Seguramente ya muchos la conocen, la mostraba al principio. Esta se la compré al mudo. Después voy a hacer algún video con anécdotas sobre el mudo que son bastante pedidas. Se ha ganado el corazón de muchos el mudo. Pinza de 2 posiciones. La verdad, muy linda. Esta es de la marca Love Master. Y trae un montón de números que en este momento no veo. Pero bueno, ha trabajado, se ha cansado de trabajar. La compré así, desnuda, en la calle Remedios de Escalada de San Martín, en Aedo. En una ferretería que está justo enfrente a la estación. Ya no sé si está o si ya debe haber cambiado de dueño, porque ahí en esa zona
lo que es ferretería no prosperó nunca demasiado. Después tenemos también un alicate, uno de mis primeros alicates. Lo vamos a limpiar un poquito, dado que yo lo guardo con aceite, porque se produce el factor oxidación. Nada. Una linda herramienta, el alicate desnudo, muy antiguo, muy antiguo. Lo he usado, recontrausado, se gastó, pero para trabajos de mecánica daba su resultado, ¿no? Bueno, una de las tantas que tengo, de las combinadas, en este caso Dowidat, 12 milímetros, bueno, ya se le gastó el cromo. Cromo que no era tal, era dorado, tenía la particularidad de ser dorada. Tengo un jueguito nuevo de esas. Esas fueron mis primeras, digamos. Después tengo una perlita, tengo dos en realidad. La otra la tengo en otro lugar, creo que en mi casa. Pinza Silver Shadow, pero cuando eran buenas. La verdad que si bien son muy acero, al carbono, la verdad que cómoda para la función que necesita cumplir, la herramienta ha respondido bastante bien. En esos años se podía comprar Silver Shadow. Esperemos que alguna vez vuelva esa calidad, dado que por ahí sería lindo probarlas. Después, bueno, tenemos alicate de la marca Bertol. Vamos a sacarle el aceite. También he trabajado con estos en electricidad, completamente sin aislación. Pero bueno, vieron cómo es. Es cuestión de trabajar o sin tensión o con los cuidados necesarios. ¿Qué va a hacer? La verdad que bueno, una herramienta que me ha acompañado muchísimo tiempo. No siempre uno tenía la posibilidad de empezar a comprar herramientas que bueno, que verdaderamente le sean funcional en las tareas. O sea, uno arrancó como pudo, fue mejorando, la situación fue cambiando, no siempre se puede cambiar. Esta fue la primer pinza universal de 7 pulgadas, que fue la evolución. O sea, acá ya pude dejar de trabajar con pinzas con aislación por manguera y comprarme una universal. Esta es de la marca Mondial. La verdad que es un gusto tenerla. Me gustaría conseguir unidades de estas, pero nuevas. Tenerlas, qué sé yo. Pero deben valer una fortuna si es que quedan en algún lado. Esta muchos la conocen como de la marca York, pero no. No es de la marca York. Es de la marca... Esperen que se me fue... Bacher. Esta es una Bacher. La verdad que una universal de 8 pulgadas, antológica. En esa época, cuéntenla como quieran, digan lo que quieran. No cortaban tan bien las herramientas, o sea, las pinzas universales no cortaban tan bien. Sí cortaban clavos, cables, alambres, pero nada de britas y esas cosas de puto, no las cortaban. Trabajaban bien, pero al modo pinza universal, no guillotina o cizalla, mejor dicho. Bueno, destornilladores que el otro día, en el vivo, en uno de los vivos que hice, hablé un montón y no los podía encontrar. Acá encontré 2 unidades. Tengo los 2 juegos completos. Un amigo decía que le había dado un excelente resultado lo que es Tramontina, la línea amarilla. Bueno, tuvo suerte. A mí, lo más parecido de Tramontina que me dio resultado es esto. Y yo conté que los adquirí, ese juego al menos, que lo conservo con tanto cariño, a través de un sistema de IPF que se llamaba, o se llama, no sé si está en vigencia, ya no cargo en IPF,
creo que era Serviclub o Servipuntos. Uno tenía una tarjeta, cargaba nafta y cada 6 pesos, me acuerdo, le ponían un punto. 6 pesos, obviamente, de aquella época, que podría ser bastante parecido a los 6 Sisi pesos. Como yo tenía hasta ese momento buena relación con los playeros de ahí, por ahí en una carga correspondía que me pongan 5 puntos, dado que uno cargaba 30 pesos. O era generalmente que en el reloj de la Coupé Torino marcaba un cuarto, un poquito menos, con 30 pesos uno lo llenaba. Así que bueno, imagínense lo que estaba la nafta y los litros que entraban. Pero por ahí en vez de ponerme, qué sé yo, 5 puntos me ponía 7, 8. Y era fácil llegar, quizás. Bueno, francesa 45 grados de 10 pulgadas. Yo le llamo la polaca negra. La verdad, esta va contra lo que a mí me gusta, dado que para la longitud que tiene debería abrir mucho más, abre mucho menos, abre como una medida anterior, tiene juego, pero así y todo, es de útil, es de funcional. Esta la tengo acá guardada hace un montón de tiempo. Las otras, que forman parte, las tengo en uso, tengo en la caja de herramientas, alguna que otra, tengo en el tablero que era del tallercito alguna otra, pero esa decidí guardarla como herramienta especial, antológica. Está la caja de herramientas especiales para el taller. Bueno, acá van a ver una de las pocas herramientas de marca que tengo. Esta es una Klein Tools, muy antigua. La Nipex y las Channellock que tengo. Miro para allá porque tengo una estantería donde tengo esas herramientas. Las conseguía de la mano de un cliente, visitador médico, que viajaba a congresos y le gustaba siempre traerme algún presente, que obviamente yo le pagaba. Pero me dolía porque esto me lo cobraba y valía, no era chiste. Pero bueno, la verdad me ha dado placer trabajar con esta herramienta que en un momento tuve miedo de perder. De hecho es una herramienta bruta, es una pinza de 10 pulgadas. Tuve miedo de perderla y bueno, decidí dejarla en el taller y nada, que cumpla tareas en mecánica y después que ya no trabaje más. Se jubiló, se fue al cajón. Bueno, esta pinza de punta que muchos conocerán es un estilo muy particular de los 70, se podría decir. Pinza de punta sin segmento de corte, sí con cizalla. Es la primer cizalla que yo vi en una herramienta. Bueno, que tenía un filo espectacular. Venía pintada roja así, desde que la compré, la verdad. Tenía una debilidad por las llaves francesas y por las pinzas de punta. Me gustaban mucho las pinzas de punta. Después, bueno, obviamente los alicates y qué sé yo, pero las francesas y las pinzas de punta. Bueno, una Stilson que yo compré hace mucho, una de mis primeras. Esta ha servido para todo, la he utilizado para todo y se me cortó el pernito de trabajo y bueno, no me quedó otra que remacharle un puloncito de acero de 6 milímetros, dado que es lo que entraba justito, y carece de juego, se puede trabajar bien. Pero también, con la llegada de nuevas unidades y decidí jubilarla, estuvo en el taller un tiempo, me negaba a que pierda la continuidad y después, bueno, sí, ya la decidí dejar. Una de las Raselli, de los juegos de Raselli que tengo y de Dowida,
Estas son unidades sueltas, son unidades que he ido comprando. Muy probablemente esta llave no tenga uso, pero ya venían así, ya venían con cierto óxido, con cierto detalle estético opaco, que parecía como que hubiese sido utilizada o gastada, y muchas no tienen no tienen uso. Algunas sí. Por ejemplo, mi juego de Raselli lo tengo inmaculado, pero es de la buena época de Raselli. Esta es de la buena época de Raselli, pero se cansó de estar colgada en un exhibidor de una ferretería. Así que bueno, nada. Pasó del exhibidor al taller y del taller a no hacer nada. La primera hora de Raselli, tenemos la 14 y la 16. Bueno, esta ya la conocen. Después de arreglarle los flejes, decidí dejarla en la caja de madera, donde guardo todas las herramientas batalladas del taller. Tengo un lugar donde tengo herramientas que ya no sirven más. Después un día se las voy a mostrar. Esta, que bueno, es muy ochentosa, fines de los 70, de la línea Monviso, de la línea Monviso. Monviso en una época trabajaba sus mangos en este rojo, modelo posterior a lo que todos conocemos, por eso se podría decir que es de los 80, pero este tipo de pinzas que acá en el taller, entre una cosa y otra, no debo tener menos de 5, con muchos segmentos de corte, inferior, superior, bueno, una pinza universal orientada a lo que es corte netamente. Bueno, algunos de los antológicos, los mitológicos, que siempre digo lo mismo, el día que pueda conseguir algunos de estos, me los compro sin dudarlo. Este particularmente, que yo ya lo he contado, lo he mostrado, lo hice aislado yo. Esto es una manguerita de carburador para poder regular los platinos sin que se me pegue contra los costados, porque bueno. Después, destornillador celestal, mi primer celestal de este estilo, con los felos. Estos son felos, observen las similitudes, ¿no? Estos son dos felos, uno punta recta y el otro paleta. Que tengo también compré un combito ahí y bueno, me vinieron y nada, decidí poner dos en una caja, dos en otra y dos guardarlos así a modo de recuerdo. Después, bueno, recordarán las cajas de herramientas de los 90 que venían estas unidades. Para prensar, climpar, cortar, pelar cable. Bueno, no las he usado nunca, han estado siempre. Y creo que hay dando vuelta dos más. Es una herramienta muy noventosa. Esta es una llave Fiat de 10-12. No sé por qué, pero bueno, vino con 10-12 y seguramente pertenecía a alguno de los Fiat 600 que tuvo. La particularidad era que todos venían con 10, 8, 17, 13, la L para aflojar la rueda, las ruedas, los bulones de 19, y un destornillador reversible que tengo dando vuelta de algunos que otros, pero se mezclan con los de las motitos, entonces bueno, y un sacabujía corto. Venía como para hacer un mantenimiento básico, las herramientitas de aquella época. Destornillador muy similar a los Tramontina que mostré, pero en este caso es un destornillador que venían varias medidas en unidades independientes. Los rojos eran Phillips, los celestes planos como este, que bueno, los compré en coto.
En una época de mi vida me gustaba desayunar en Coto. Así que nada, siempre me pegaba una vuelta antes de salir por el sector herramientas, que encima me quedaba cerca. El que conoce Coto Ciudadela sabe de lo que le hablo, la especie de cafetería que había, pero ahora no sé cómo estará, porque sinceramente hace mucho que no voy. Pero había como una especie de confitería en el medio, que hacían un desayuno espectacular, unas medialunas espectaculares, un buen café con leche por monedas, y estaba cerca de lo que vendría a ser la venta de herramientas, donde compraba, bueno, ahora se me va a dificultar un poco sacarlo, pero martillos, 40 pesos, 40 pesos, o sea, vendrían a ser 4 pesos de ahora, ¿no? 4 pesos de ahora podía comprar martillos, destornilladores de esos que por 4 pesos de ahora, los easy pesos, como le dicen, se podían comprar, no sé, 10 unidades. Stilson, por esa plata que he mostrado, no me quedan muchas de esas, pero he mostrado. Bueno, la Bacher clásica que todos amamos, al menos los de mi generación o los que conservan o mantienen una locura parecida a la mía con estos mangos, la verdad que no hay nada más lindo. Tengo la suerte de tener una nueva. Tengo una York nueva con estos mangos, la verdad, espectaculares. La pinza York con los Isolit. Bueno, una llave de industria argentina de 11-16, 3 cuartos, acero forjado. Bajo la marca RTV, esta me ha venido en algún autito de los que he comprado. Y nada, la conservo con cariño porque ustedes saben que las cosas que tienen cierta particularidad a mí me gustan. Por ejemplo, esta tiene un espesor bastante interesante, que en tuercas blandas sirven para trabajar. Aparte, siempre consideré que si yo me compro el auto, es mío, todo lo que venga arriba es mío. Y no era raro encontrar antes una llavecita, 2 llavecitas, miren, una Dogwidad en su color original de 9 milímetros, estriada. La particularidad es que en este caso es estriada, porque lo que anda dando vuelta es hexagonal, quedaron hexagonales. Tenían menos salida que las estriadas, las combinadas estriadas. Esta es una tesita que me acuerdo que para corregir el avance de la moto Puma me iba ideal. De hecho la tuve que afeitar un poquito, pero era para corregir el avance en la moto Puma. Después, bueno, una pinza de punta plana de 8 pulgadas, Bacher, que verdaderamente nunca me logré encariñar demasiado. Fue una de las inducciones a comprarlas de la mano del mudo. No me gusta el color de los grips, no me gustan los grips, no me gusta la pinza, pero así y todo el tipo me la vendió. Hoy la valoro mucho, no se consigue más. Tenía hasta la cajita, hasta hace poco tiempo. Bueno, una de las limitas redondas que ya quizás por ahí, todavía obviamente pueden seguir trabajando, pero por alguna razón u otra decidí guardarla. Este ya lo conocen, perteneció a la sección viejitas que enamoran, mango de fuerza de la línea CHG, industria argentina obviamente, pero tenemos que hablar de por allá por los 60. No saben el peso que tiene esta herramienta. La he utilizado para todo, y observen el desgaste, ¿no?, del moleteado. Esto se ha gastado de andar en el piso, del propio ajuste con la mano. Ha trabajado mucho. Un ícono de la década del 90, la Stanley de punta. Qué enamorado que estaba de este tipo de pinzas. En el tablero tengo con los mangos colorados, los mangos verdes, los mangos azules, así de este tipo, los grip. Así que bueno.
tubo alemán, este sí, Made in Germany, no sé si lo van a leer, pero bueno. Si ustedes se creen cada cosa que es alemana, créanme que este sí, es alemán. Este es un tubo alemán de Stahlville, Made in Germany. Creo que da con 28 milímetros, yo ya lo guardé, pero es 5 octavos W. El amigo Miguel con la tablita, que yo tendría que abrir la carpeta del industrial y también hacer una fotocopia para mostrar y decir esta equivale a tanto, esta equivale a tanto. Destornillador del abuelo, pero cuando el abuelo se podía considerar una marca, digamos, buena, pero por ahí no lo mejor, porque antes se peleaban por hacer la mejor herramienta, no herramientas económicas. Esto era económico y duradero. De hecho, miren el uso de esto, pero estamos hablando allá a lo lejos. Que por otro lado, también copiaban la anatomía, ergonomía, morfología de Felo. Yo tengo destornilladores Felo de este mismo tipo. Incluso para electricistas, con la vaina. Pero bueno, no se comparan con los del abuelo de ahora ni nada que ver. Bueno, uno de los casos que le decía, llave Inafor 16, 17, no sé si van a apreciar los detalles, pero bueno, esta llave no se usó nunca, la compré y la tengo. Una 916, 5 octavos, UD, sin usar. La guardé con mucho cariño al saber que ya no se fabrica 916 5 octavos, sí media 916 obviamente. El mismo caso que esta unidad. Esta es de media 916 y bueno, decidí guardarla dado que hay tantas en uso, hay tantas en funciones que esté guardada no lo veo. Uno de los modelos de pH que no fueron demasiado populares, pero observen hasta dónde llega la varilla. Observen el estado de la punta. Destornilladores que nunca han sido martillados. Largos, finitos, largos, gruesos, cortos, finitos, cortos, gruesos. Destornillador que compré en Carrefour en el año 2010. 2010. Carrefour. Tengo un Philips PH4. Tengo un PH4 de este mismo estilo. Imagínense la castigada que se puede aguantar un 4 y se la banca muy bien. Bueno, y después ya quedan unidades básicas, ¿no? Un pirulín, marca Felo, que de estos tengo 2 o 3. Me gustan para las borneras, para trabajar en las borneras. Algunos de pH más, algunos quizás un poquito más acá en el tiempo, nos damos cuenta por ya la longitud de la varilla no iba tan adentro, en esta sí, pero corresponden al juego de este color de acrílico o acetato que tanto hablábamos. Destornillador que venía con la maquinita Singer, maquinita de coser Singer, era el segundo porque venían dos. Venía uno más chiquitito, que a veces lo muestro. Y después me quedan dos cositas, dos llavecitas. Una que conservo con mucho cariño, de 7/16, 3 octavos. Tengo el juego completo de estas. Son alemanas. Recuerdo que el juego completo de esa, yo la estaba armando unidad por unidad. Fui a hacer un trabajo a San Andrés en un lavarropa, la época que los lavarropas venían con programador. Le cambié el programador, la mujer me dijo, ya que estás no me cambiás la canilla, que esto, que el otro. Fui a comprar la canilla a una ferretería a unas cuadras y cuando vi el juego no me pude resistir y lo compré. No les digo que prácticamente no gané, pero no gané lo que esperaba porque me la gasté en las herramientas. Así que bueno, nada.
Otro destornillador de las perlitas de aquella época, un plano, que quizás no tenga demasiado valor ni signifique demasiado, pero en lo que es la historia de uno, este destornillador capaz que está conmigo desde cuando yo tenía 13 años, 12 años, no es raro eso. Así que bueno, gente, vamos a cerrar la cajita, después la llenaremos otra vez, quizás con algunas otras unidades, dado que bueno, hay para sacar algunas, para incorporar otras, dado que tengo pensado jubilar algunas del tablero, para que el tablero quede un poco más funcional y no sacar algo y que se caigan allá. Así que gente, les dejo un saludo, seguramente este video lo van a estar viendo el sábado en la noche, los amigos que se juntaron a comer, que por ahí están disfrutando un asadito. Les mando un saludo, les mando un cariño. Y como siempre, no voy a dejar nunca esperando a esos amigos que disfrutan de una charlita, de un videíto, por más irrelevante que sea, que parezca, como comentaba el señor Mecánica Irigoy o no sé quién, parece que se cree que es Oreste Berta el tipo. Hasta se tomó la deferencia de comentar. Quiero que sepa que puede comentar porque es mi canal acá, porque en el canal de sus amigos no se puede comentar. Con un comentario como él que él hizo en mi canal, en el de sus amigos estaría bloqueado o silenciado. Pero, Carlos, acá podés decir lo que quieras. No quiere decir que me importe 3 carajos lo que vos digas, pero bueno, podés decirlo. Así que nada, Oreste Berta no sos. Estuve viendo tu contenido, tendrás 110.000, no sé cuánto carajo de personas tenés, pero a mí me importa 3 carajos. Yo haría el mismo contenido aunque lo vean 5, 10 o 100 personas. El día que comprendan eso, se van a dar cuenta de un par de cosas. Porque la verdad que todavía a veces se llega viejo y pelotudo. Les mando un saludo, gente. Espero que anden bien.